Y vamos a ver hoy día lo que podemos, ya sospecharán que no he traído coyuntura internacional porque realmente hoy día lo que sí podríamos haber visto en el curso de economía internacional es cómo afecta un choque interno a una economía, ¿no? El caso de la vacancia de Vizcarra, la asunción de Merino, ¿qué ha pasado ayer? El rendimiento de lo bono de Perú subió, ¿no? El tipo de cambios, el sol se depreció y todas las cosas que más o menos eran predecibles en una economía donde de un momento a otro hay inestabilidad política, ¿no? Entonces, y lo otro, respecto a la coyuntura mundial, lo interesante es que ha habido una buena noticia. ¿Cuál es la noticia que ha que redujo la aversión al riesgo? ¿Alguien puede comentarlo? Verbalmente también pueden hacerlo. ¿Qué no ha habido en el mundo, muchachos, que hayan hecho que, a ver, Biden fue, sí, pero fue la semana pasada Biden, ¿no? Como comentamos en la clase pasada, Larisa, la buena noticia para el mercado de Biden fue la vacuna, exactamente. O sea, efectivamente, la vacuna de Pfizer en particular, ¿no? Que es la que ha dado buenos resultados, entonces lo están de cierta forma entusiastas con eso, se reactivaría la economía, los servicios que normalmente no se, que están cerrados, se reactivarían, etcétera. Lo de Biden ya está casi descontado porque ya la semana pasada se dio el mejor escenario para los mercados. O sea, no digo necesariamente que los mercados es la sociedad, pero el mercado estaba contento con el triunfo de Biden porque disminuía la posibilidad de la guerra comercial con China, sobre todo porque en ese tema de la guerra comercial es donde el Ejecutivo tiene más facultades. Es decir, Trump ha realizado la guerra comercial sin necesidad de pasar por el Congreso. Entonces, dado que Biden ha ganado, la probabilidad de guerra comercial es mucho menor. En cambio, en el otro tema que al mercado no le gusta, sea justo o no, es que el tema tributario. Trump bajó impuestos y ahora para subirlo probablemente va a requerir de aprobación del Congreso. Entonces, ese lado, como no tiene mayoría en el Senado, reduce la probabilidad de Biden de subir impuestos o de hacer medidas pro medio ambiente, ¿no? Que afecten la rentabilidad de las empresas. Entonces, ha sido una combinación óptima para la bolsa, digamos, y por eso ha subido. Probablemente si Biden sacaba mayoría en el Congreso, aunque suene un poco extraño, no hubiera los mercados reaccionado tan bien. Entonces, hay menos tensiones comerciales, menos guerra comercial con China y, por otro lado, menos probabilidad de revertir alguna de las medidas que Trump introdujo para favorecer a los mercados, ¿no? En particular a las empresas con la reducción tributaria y la flexibilización de las medidas medioambientales. Bueno, entonces eso es como ya les he contado. Y otra cosa interesante también, y lo vamos a ver la próxima clase, o la próxima clase, el tema de algunas economías emergentes que están en problemas. Turquía, la lira está depreciando, el peso argentino también está depreciando y hay expectativas de depreciación futura. Pero regresamos ahora a la crisis. Ya hemos hecho la crisis de primera generación, Alan García, primer periodo, Argentina, alguien ha hecho la crisis, supongo que ya me enviaron todos los trabajos, ayer me habían enviado solo dos, Argentina, en el fin de los 80 también, Brasil también en el fin de los 80, Ecuador que después dolarizó, todas esas economías pasaron por crisis de primera generación, donde había déficit fiscales financiados con emisión monetaria, ¿no? Luego vinieron las crisis de segunda generación, donde no había déficit fiscales importantes, donde no había política monetaria porque estaba dentro de un compromiso de unión monetaria y por lo tanto no se podían llamar crisis de primera generación y se empiezan a llamar crisis de segunda generación, donde hay un banco central que se resiste a subir tasa de interés porque va a afectar el crecimiento económico y por lo tanto decide aceptar el ataque especulativo depreciando su moneda. El caso de la libra esterlina. Entonces, ahora vamos a ver las crisis de tercera generación. El primero, nuestra amiga Magali que nos consiguió, ¿verdad? No lo he colgado, disculpen muchachos, ¿verdad que Magali nos consiguió el capítulo 2
Ya, Magali, si te consigues el capítulo Todos caen, el derrumbe de Asia, ya te ganas tu punto. Este capítulo es muy bueno, describe la crisis asiática a partir de la crisis de Tailandia. Está también escrito con un lenguaje súper didáctico, divertido, en verdad que es sí, envidiable. Que un tipo como Krugman, que hace los modelos, ya les conté, los modelos más sofisticados de crisis cambiarias, de la nueva teoría de comercio internacional, sea capaz de escribir un artículo, un libro tan bueno y un capítulo donde escribe la crisis de Tailandia tan claramente. Luego tenemos un libro muy bueno de un periodista económico, Paul Bluestein, de Washington Post. Es un libro que trata sobre la crisis asiática y ahí se ven un poco todos los involucrados en la crisis asiática. Es un trabajo de investigación largo donde tanto el Fondo Monetario como Malasia, que son, digamos, dos agentes contrapuestos en la crisis asiática, ambos dicen que el libro es particularmente objetivo y muy bien escrito. Con algunos reparos, pero, o sea, digamos, dos posiciones opuestas, como vamos a ver, Mahathir y Malasia por un lado y el Fondo Monetario por el otro, consideran que este libro es particularmente bien escrito y particularmente objetivo. Y es bueno a veces introducirse un poco al periodismo económico, tal vez a algunos de ustedes les guste esos temas y terminan más en, no tanto en la economía, pero sí en económica, ¿no? En apoyo, tipo de actividad. Entonces, les doy ese dato. Esos dos libros son importantes, pero obviamente no se van a leer todo un libro para este curso. Me contentaría con que lean este capítulo, que les ayude a entender, no es, o sea, si no lo leen y entienden la clase, bueno, enhorabuena, pero si lo leen, van a leer algo interesante, que es como el texto ¿no? El libro de texto de esta clase. Y el libro sí, en algún momento de su vida, leerlo, todavía tienen bastante vida por delante. Entonces, pasemos a por qué se llama crisis de tercera generación, ¿no? Y que se dan en el sudeste asiático, un poquito de geografía también, porque siempre uno se confunde dónde queda el sudeste asiático, son estos países involucrados. Básicamente los países que entran en crisis son Malasia, Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, ¿no? También supongo que Filipinas, pero no se habló mucho de Filipinas durante la crisis asiática. Entonces son Corea, Tailandia, Indonesia, Malasia y me está faltando uno, creo. No, esos son los 4 más importantes. Entonces, veamos primero que es una crisis que dura poco, más o menos se sale rápido, excepto Indonesia, que era el país con peores fundamentos. Después vamos a ver un poquito sobre Indonesia. El que sale más rápido es Corea del Sur. Y ahora sí veamos por qué se llaman de tercera generación. Primero porque no eran, miren, el desequilibrio fiscal de Asia previo a la crisis eran déficit de 1 o 2%. No es un desequilibrio, simplemente es un déficit pequeño. Niveles de deuda pública bajos. No había ese desequilibrio monetario vinculado al sector público y por lo tanto no se puede llamar una crisis de primera generación. Y por otro lado, miren las tasas de crecimiento de Asia antes de la crisis. No se puede decir que era una situación parecida al Reino Unido. Miren el gráfico a Magali, el punto menos a la delegada, se olvidó de la manito. Entonces miren el crecimiento hacia el 96, acá está, hacia el 94, 96, no mentira, miren el crecimiento de Asia previo a la crisis, eran tasas de 5, 6, 7%. Entonces no era ni la situación de Perú 85-90, ni la situación de Reino Unido o Suecia hacia el año 92. Entonces son otros factores. Y también otra cosa importante, que al igual que otras crisis, esta crisis pareciera que no se predijo. Si ustedes leen Todos caen en el derrumbe del Asia o el capítulo de ese libro de Krugman que se llama una breve historia de milagros económicos, van a ver que habían algunos economistas que hablaban que Asia tenía un problema, que estaba acumulando capital y mano de obra, pero en términos de productividad estaba desacelerándose, era una economía poco eficiente y que estaba creciendo por transpiración más que por inspiración, como dice.
Y entonces, miren, hasta el Banco Mundial, por ejemplo, en el año 94 publica este libro, que básicamente, si bien es una selva tropical que se convierte en un puerto, ahorita sería un delito ecológico eso, pero bueno, en ese momento se ve la transformación de una economía rural a una economía exportadora vinculada a la manufactura. Pocos años después, ya se habla de la crisis financiera de Asia, ¿no? Entonces, siempre, y particularmente la crisis asiática es una crisis no prevista, pero es cierto también que es una crisis relativamente corta, pero sí desnuda algunos problemas, que es lo que vamos a ver hoy día, que son relativamente novedosos, y lo vamos a ver en un ratito. Entonces, vamos a hacer, pueden interrumpir, muchachos, cuando quieran, me avisan si tienen preguntas. Bueno, veamos entonces la crisis, los hechos estilizados. Lo que tengo acá es un diagrama de cómo se va desarrollando los eventos que desencadenan en una crisis como la de Asia. Entonces, veamos. Primero, entran capitales a una economía como Asia. ¿Por qué entran capitales fuertemente? Y eso es lo que vamos a ver. Tiene que ver un poco con el régimen cambiario. Ahora les voy a ver un poco por qué el tipo de cambio fijo favorece la entrada de capitales, tal vez en exceso, así como favorece la salida de capital durante una crisis. Entran capitales, en parte apoyados por el régimen cambiario, se expande el crédito se expande en forma ineficiente, por calificarlo de alguna forma, porque entra un problema de supervisión financiera. O sea, acá empieza a tratarse un tema nuevo en la crisis, que es la supervisión financiera. Se expande el crédito, se generan desequilibrios, en parte por el tipo de cambio real, y hace que la cuenta corriente se vuelva insostenible. ¿Por qué? Porque la gente está gastando mucho, mucho en consumo, poco en inversión posiblemente, poco en sectores transables, mucho en sectores no transables y se genera una crisis. Entonces, sobre este diagramita, a partir de este diagramita vamos a ir hablando sobre la crisis. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Están con un pie en la marcha o con un ojo en el partido? Así que, porfa, espero que me estén... Todo bien, ya, baja. Entonces, sigamos. Veamos cómo el tipo de cambio, miren, les he puesto un pequeño ejemplo de por qué el tipo de cambio fijo puede generar un problema para la entrada de capitales. Miren, imaginémonos una economía, primero veamos la parte de la izquierda. Imaginémonos que el tipo de cambio fijo está fijo en 3,6. Entran $100. ¿Por qué? Porque hay un inversionista que quiere comprar acciones. Convierte esos dólares a 360 soles y compra, por ejemplo, 10 acciones de una empresa, ¿no? El segundo inversionista entra y también le siguen dando 360 soles y vuelve a comprar activos en soles. El tercer inversionista entra y le siguen dando 300 soles por los dólares que entra y sigue comprando activos. Y puede ser que estén entrando un montón de dólares y el Banco Central esté comprando dólares para compensar esa oferta de dólares. Y el último inversionista entra y también le dan 360 soles porque el tipo de cambio está fijo y compra activos en dólares. Y ahora comparemos con una situación de tipo de cambio flexible. ¿Qué pasaría si empiezan a entrar capitales así insostenidamente? Insostenible, qué horrible. No, entran capitales y el mercado no se va ajustando. ¿Qué pasaría? Perdón, se va ajustando de acuerdo a los fundamentos. ¿Qué debería pasar con el tipo de cambios? ¿El sol se debería apreciar o depreciar, muchachos? Se debería apreciar, así es, Natalie. Entonces, si empieza a apreciarse, ¿qué pasa? Viene, así es, está bien, vamos bien, se aprecia el tipo de cambio. Mejor dicho, se aprecia el sol. Ahí, la próxima clase vamos a hacer bastantes ejercicios de tipo de cambio, donde vamos a ver cuánto se aprecia una moneda, porque hay bastantes posibles errores de concepto. Quiero que con ejercicios así de cálculos, que hoy día lo vamos un poco a bosquejar, podamos aclarar completamente la próxima clase. Bueno, entonces, entran capitales. El primer inversionista recibe 300 soles y compra sus acciones.
el segundo inversionista ya, como el sol se está apreciando, solamente le van a dar 340 soles, porque tiene dólares, pero la moneda se ha fortalecido. Entonces le dan menos, ya compra menos acciones. El tercer inversionista ya se está desanimando porque solamente le dan 310 soles porque el sol se ha apreciado y ahora un dólar se cambia solamente por 3.1 y siguen comprando activos en soles, pero cada vez menos. Entonces, si entran demasiados capitales, imaginémonos que el tipo de cambio baja 2,6, por esos 100 dólares le van a dar solamente 260 soles y ya van a comprar menos activos. ¿Ven cómo cuando tú tienes tipo de cambio flexible, empiezan a estabilizar? Es como una suerte de estabilizador automático porque va reflejando la escasez relativa de una moneda y la abundancia relativa de la otra. Por lo tanto, acá ya desincentiva la entrada de capitales. ¿Por qué? Porque ese dólar va a comprar muy pocos activos porque la moneda está débil y esta moneda está fuerte, ¿no? Entonces, miren cómo acá hay incentivos a seguir comprando activos en soles, por ejemplo, acciones de la bolsa y otros, mientras que en el tipo de cambio flexible, ese incentivo se va debilitando. Entonces, ese es un tema, por eso les pongo al comienzo que el tipo de cambio en este esquema influye en la entrada de capitales. Y veamos también, aunque no se ve en el diagrama, qué pasa con las salidas. Igual, ahora yo entré al mercado peruano y tengo 360 soles. Si el tipo de cambio está fijo y me quiero ir de Perú, bueno, imaginémonos que esta cosa escala y bueno, puse el ejemplo de Perú, pero no era por nada particular. Pero bueno, ahora hoy en día es un ejemplo desgraciadamente interesante. Veamos, entonces, ¿qué pasa si los 360 soles me quiero ir y digo voy a comprar 100 dólares y salen 100 dólares? Y el siguiente agente también dice, ¿sabes qué? Voy a comprar 100 dólares antes que el dólar suba. Y sigo comprando. Y el Banco Central está defendiendo el tipo de cambio, ¿no? Entonces, por defender el tipo de cambio, va a haber siempre, vas a estar, los soles están más fuertes de lo que deberían y por lo tanto están retirando 100 dólares siempre. Imaginémonos la crisis de segunda generación. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la libra esterlina? Los agentes sacaban libras esterlinas mientras estuviera fuerte para comprar marcos alemanes. Una vez que se deprecia la libra esterlina, probablemente ya no van a querer comprar. ¿Pero qué pasó en la crisis? Todos los capitales, la libra esterlina, que todavía no se deprecia por estar fuerte, la fortaleza de la libra esterlina antes de que el Reino Unido abandonara sus compromisos en el pacto de estabilidad monetaria, aprovechaban como esa libra no estaba todavía fuerte, compraban marcos alemanes. Igual pasaría acá. Si yo veo que hay presiones depreciatorias y el Banco Central no las valida, voy a apurarme a sacar mis dólares, mis soles, y irme del país porque yo sé que el tipo de cambio se va a depreciar. En cambio, si estuviera en un tipo de cambio flexible, con los 300 soles, el primer agente va a comprar sus 100 dólares. Pero conforme el tipo de cambio se deprecie, cada vez el sol va a comprar menos dólares y cada vez van a salir menos capitales. Imaginando un caso extremo, ¿no? Por ejemplo, que el tipo de cambio pase del lugar de 3,6 a 7,2. Imaginémonos un movimiento del tipo de cambio de 100%, el último agente va a decir, uy, ya estos 300 soles solamente puedo retirar 50 dólares. Entonces, probablemente al perder valor por el overshooting, la sobrereacción del tipo de cambio, el último agente ya no va a querer sacar sus soles porque le van a dar muy pocos dólares y probablemente va a preferir esperar a que el tipo de cambio se estabilice posteriormente. ¿Vamos bien? Entonces, más o menos queda claro por qué el tipo de cambio fijo es acentúa las entradas de capitales y acentúa la salida de capitales, ¿no? Y el tipo de cambio flexible, por el contrario, es como una suerte de estabilizador automático. Más o menos hasta ahí, ¿no, muchachos? Ya, gracias. Seguimos entonces. Gracias, que me responden en bloque. Ya, gracias. Seguimos. Entonces, vamos ahora al siguiente punto. Como ven, estoy explicando cada punto de la historia. Ahora la supervisión financiera. El tema no se trató mucho en la crisis de primera generación, porque el desequilibrio venía ya, por ejemplo, en la crisis de Perú, de Argentina, de Brasil, era un desequilibrio fiscal, emisión monetaria. La supervisión financiera un poquito que pasaba a un contexto de tasa fija,
creo que ya la supervisión financiera era un pequeño detalle dentro de tanto desequilibrio macro. En cambio, con la crisis asiática, ya los mercados se enfocan mucho más en la supervisión financiera. Y uno de los artículos interesantes que sacó Krugman, que se llama Happening así, ¿qué le sucedió a Asia? Está acá. Plantea cómo cuando los bancos están, hay una mala supervisión financiera, y en este caso particular, lo que señala Krugman es el tema de que qué sucede, por ejemplo, cuando la banca tiene un aval implícito o explícito del gobierno. Por ejemplo, Indonesia, un banco que tuviera el banco del hijo de Suharto, por ejemplo, en Indonesia, que el hijo del presidente tuviera un banco y el hijo sabe que de una u otra forma el papá lo va a rescatar si hay algún problema, el comportamiento de ese banco es muy diferente. Si el banco sabe una garantía a los depósitos de los agentes, el banco se va a comportar en forma muy diferente y va a haber mucho más riesgo. Vamos a ver, por ejemplo, este es el ejemplo que pone Krugman, pero yo le voy a poner un ejemplo más exagerado y se me ha movido la... Bueno, entonces, miren, por ejemplo, el banco, miren acá, recibe 100 de depósitos, ¿ya? Tiene dos préstamos posibles que hacer. A un negocio que tiene 50% de probabilidad de ganar siempre, 50% de probabilidad de que el negocio no vaya tan bien y gane solamente 100. Entonces, el valor esperado del préstamo de 100 que yo voy a dar es 110, ¿no? Entonces, el segundo posible préstamo que yo puedo dar con esos 100 es que haya 50% de probabilidad que el negocio vaya muy bien, que es, y ese negocio reditúe 160. Y la otra posibilidad es prestarle a un negocio, y la otra probabilidad es que ese negocio vaya mal y no me puedan ni siquiera cubrir el depósito. Yo lo presto y solamente me repagan 40. Entonces voy a estar fregado porque tengo 100 de depósito por los cuales responder, pero solamente voy a recuperar 40. El valor esperado de este préstamo es 100, ¿no? ¿Más o menos? Entonces, lo que tenemos ahí es que el banco va a prestar por la opción más que da mayor valor presente, valor esperado, que es la opción 1, ¿no? Yeah. Y de ahí vamos a pasar al segundo caso. ¿Qué pasa si el banco sabe que va a haber una opción de que papá gobierno me va a rescatar? Si yo quiebro, si yo presto alegremente, el gobierno va a cubrir. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Ya no me preocupo por el depósito. Lo que me voy a preocupar básicamente es por la ganancia marginal. Es decir, ¿cómo cambia mi misión de préstamo? Voy a prestar a un negocio en el cual tengo 50% de probabilidad de ganar 20 y 50% de probabilidad de perder 0 o ganar 0. Ya no es perder, acá por ejemplo, el préstamo 2, que es más riesgoso, tengo 50% de probabilidad de ganar 60 y 50% de probabilidad de perder 0. ¿Por qué? Porque no voy a tener que devolverle a mis depositantes nada, porque el gobierno me va a rescatar. ¿Más o menos? Y miren cómo cambia la decisión. ¿Hacia qué te vas a ir? Hacia la opción más riesgosa. Yo puedo timbiar más porque no me preocupa responder por los depósitos. ¿Más o menos? Entonces miren cómo se reasigna y el préstamo riesgoso, o sea, ese que tiene alta ganancia y alta pérdida, es ahora el préstamo al cual yo voy a, es la actividad a la cual yo como banco voy a financiar. Entonces, cuando yo como banco sé que el gobierno me va a cubrir, yo puedo timbiar mucho más, puedo hacer proyectos mucho más riesgosos. Por ejemplo, en Asia lo que se vio fue una gran expansión en el sector inmobiliario con proyectos espectaculares.
esas torres petronas, por ejemplo, hechas en Malasia, condominios lujosísimos, actividades un poco riesgosas porque había la posibilidad de que fuera mal. Pero como yo no voy a responder por los depósitos, prácticamente no tengo mucho riesgo yo ya me vuelvo mucho más amante al riesgo. Entonces, volviendo al esquema, entonces, lo que tenemos es tipo de cambio fijo, se expande el crédito, entran capitales, el Banco Central compra dólares y emite la moneda doméstica, esa plata se presta con cierto relajo y ahora vamos a empezar a ver otros efectos. Y acá entra también un tema que ahorita les va a parecer tal vez un poco denso, pero el próximo jueves, con los ejercicios que vamos a hacer, se los voy a pasar esto sí se los paso el martes más o menos para que si quieren verlo, lo vamos discutiendo para que les sea más familiar. Acá entra el otro tema, el tipo de cambio real. ¿Qué pasó en Asia? ¿Qué pasó en Perú? O incluso en el Reino Unido, que el tipo de cambio se deja fijo en un nivel que va generando un tipo de cambio, una moneda que es sobrevaluada o subvaluada. ¿Qué consideran cuando uno deja el tipo de cambio fijo por un tiempo grande en un contexto en que hay inflación y otros factores? ¿Qué pasa con la moneda? ¿Se está subvaluando o sobrevaluando? Muy bien, Ana María, sobrevaluada. Esos conceptos son bien importantes hoy, así es. Está sobrevaluándose porque esa moneda debería ya perder valor, pero como el Banco Central no lo deprecia por algún motivo, y hay varios motivos por los cuales los bancos centrales deciden no depreciar su moneda, entonces se va generando un problema, se va generando un problema de asignación de recursos, que es lo que vamos a ver en la siguiente filmina. El primer concepto que quiero que vean es el tipo de cambio real que mide la relación bienes transables, no transables. Veamos qué significa esto. La relación bienes transables, no transables quiere decir, por ejemplo, el precio de un bien transable depende del precio internacional por el tipo de cambio. El precio internacional viene dado por el mercado internacional. Por ejemplo, empezaron los cacerolazos, muchachos. Miren, el precio internacional viene dado de afuera. Entonces, si yo quiero, el iPhone, por ejemplo, va a tener un precio internacional que no va a estar determinado para nada por mi demanda, ¿no? Pero es un país chico, no va a afectar el precio del iPhone. Entonces, si el tipo de cambio está fijo, este numerador no va a moverse. Pero, ¿qué pasa con los precios no transables conforme va habiendo inflación? Va a empezar a subir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ese tipo de cambio real va a caer. ¿Qué está implicando esto? Que el precio de los transables no está subiendo como están subiendo los precios de los no transables. Por ejemplo, alimentos y otro tipo de bienes. Servicios, corte de pelo, atenciones médicas, servicios odontológicos, muchos alimentos perecibles, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Repito, el precio internacional está dado porque yo soy un país que no influye sobre el mercado internacional. El tipo de cambio está fijo, por lo tanto, el numerador está fijo, pero esto está subiendo, entonces se empieza a dar, como bien dijeron ustedes, una apreciación real del tipo de cambio, de la moneda. Y cuando la moneda doméstica se va apreciando, ¿verdad? No he escuchado a Sebastián. ¿Está en la marcha o en el partido, muchachos? Sebastián, ¿está por ahí? No. Bueno, sigamos entonces. La apreciación real va a implicar dos cosas. Si el precio de los no transables está más caro que el de los transables, por ejemplo, yo quiero comprarme ahora. Ok, Sebastián. Entonces, si el precio de los bienes transables está barato porque no sube, porque el precio está dado internacionalmente y el tipo de cambio no sube, entonces yo voy a empezar a consumir, por ejemplo, me voy a importar un televisor, un iPhone, voy a importar cualquier bien transable y voy a empezar a consumir más bienes transables. ¿Por qué? Porque los bienes transables están más baratos. Entonces yo como consumidor voy a consumir más bienes transables y voy a consumir menos bienes no transables. Entonces aumentan las importaciones. Y por otro lado, si
esta relación de precios relativos se deteriora y los precios de los no transables están subiendo más, el productor va a tender a producir más bienes no transables y menos bienes transables. Por ejemplo, se va a ir al sector inmobiliario a construir el complejo residencial que les comenté. ¿Por qué? Porque el precio, acuérdense que la oferta tiene pendiente negativa, entonces si hay más precio relativo de no transables, el productor va a tender a ir hacia hacia asignar recursos a actividades no transables. Entonces, ¿qué significa este tipo de cambio real al final, muchachos? ¿Cómo asigno mis decisiones de consumo y de inversión? Es un concepto diferente al tipo de cambio de paridad de poder de compra o vinculado a la ley de un solo precio. ¿Han visto ustedes el Big Mac Index, ese índice de McDonald's, por ejemplo, que mide la paridad de poder de compra o la igualdad de precios internacionales? Este es un concepto diferente. El tipo de cambio real, precio transable, no transable, mide la relación entre ambos precios y por lo tanto mide mis decisiones de consumo entre transables y no transables y mis decisiones de producción entre transables y no transables. Entonces, cuando este tipo de cambio, cuando la moneda doméstica se aprecia en términos reales, quiere decir que este tipo de cambio debería haberse movido para compensar e igualar las relaciones. Pero como no se da, hace que la gente importe más bienes de consumo y bienes de capital, pero por otro lado invierta más en sectores no transables. Entonces aumenta el consumo en no transables, aumenta las importaciones, pero disminuye la producción de bienes transables y por lo tanto, por ejemplo, se exporta menos o se producen menos bienes que compiten con las importaciones. ¿Qué va a pasar? Se deteriora la cuenta corriente. Más o menos. Entonces, ojo, este es un concepto, muchachos, que no tanto lo ven los no economistas, pero sí los modelos, muchos modelos macroeconómicos, cuando hablan de tipo de cambio real, se refieren a la relación que viene transable y no transable. Entonces, este es el concepto. Y el otro concepto es el siguiente. Uy, ¿Ustedes lo ven bien? No, no. Compartiría pantalla, pero pues se me desconecta. ¿Qué están viendo acá? Absolutamente nada, ¿no? Así, entonces vamos a ver. Voy a escribir, no sé si va a salir peor. Sí, lo veo yo también horrible. Puedo tratar de, vamos a ver si comparto pantalla, pero no sé, vamos a compartir pantalla. Aunque sea para la fórmula. Un segundito, muchachos, voy a cerrar esto. Te veo horrible, Jimena, tienes toda la razón. A ver, compartir pantalla. Ya. A ver, nos vamos. ¿Es este? No, a ver. Un segundo, déjenme abrir un problema tener tantos files abiertos. Un segundo. Ya, un segundito, muchachos. Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ya. Ahora, si lo ven, antes que se descomparta, no sé si existe ese término, vamos a seguir con esto hasta que se nos... Pero por lo menos veamos la fórmula. Miren la fórmula antes que se nos vaya. Se nos vaya la fórmula. ¿Ven la fórmula, muchachos, no? Entonces, este es otro concepto diferente. Miren el numerador que mide. Mide el precio en dólares de un país I versus el precio en dólares de un país J. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el precio de un bien en Perú es el precio en soles, entre el tipo de cambio soles por dólar. Y el precio en el país J es el precio de la moneda en pesos chilenos, por ejemplo, entre el tipo de cambio pesos chilenos por dólar. Entonces, ¿qué mide eso? Imaginémonos que entre Perú y Chile ambos países producen vino, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el precio en dólares del vino en Perú? Precio del vino Tacama en soles, entre el tipo de cambio soles por dólar, eso me da el precio medido en dólares del vino. Mientras que el vino de Chile es el precio en pesos chilenos entre el tipo de cambio pesos por dólar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Comparar el precio de un vino peruano y un vino chileno en la misma moneda, que es dólares, ¿no? Entonces,
arriba va el precio, mejor dicho, del vino chileno, abajo va el precio del vino peruano, si estamos hablando de Perú. Por lo tanto, cuando el tipo de cambio real cae, ¿qué quiere decir? Que el precio del vino chileno se está abaratando respecto al vino peruano. Este concepto, repito, lo vamos a ver en la próxima clase con varios ejercicios, pero quiero irles ya introduciendo porque ayuda a explicar bastante el problema de la crisis asiática. Entonces, acuérdense, arriba va el precio del vino chileno. Abajo va el precio del vino peruano. Entonces, ¿qué podría estar pasando? ¿Por qué el vino chileno puede estar cayendo? Porque su moneda se está depreciando más que la moneda peruana, o porque los chilenos se han vuelto más competitivos y está cayendo el precio doméstico, o porque el precio de Perú está empezando a subir por algún motivo. Entonces, cuando el tipo de cambio real cae, quiere decir que nuestros competidores se están volviendo valga la redundancia, más competitivos que nosotros. Y entonces los chilenos están vendiendo el vino más barato y entonces no solamente lo pueden vender más barato a Perú, sino que su vino lo pueden vender más barato a Europa y el peruano lo va a vender más caro a Europa. Entonces no solamente compiten entre Perú y Chile, sino también pueden estar compitiendo en terceros mercados. Entonces, ¿qué se diferencia con la aproximación anterior? Que esta es al interior de la economía, cómo hacer una medición de consumo y de producción. Acá estoy viendo una posición relativa con otro país. Como el otro país, por A o B, está siendo más competitivo, ya sea porque bajó costos, por ejemplo, acuérdense Alemania al inicio de la década pasada, como no tenía manejo cambiario, ¿se acuerdan? Bajó esta parte, ¿no? ¿Ya? Y ahora vamos a ver entonces por qué. Miren qué le pasa a Japón y a China, que son competidores de Malasia, Indonesia, Corea y ¿alguien más? Malasia, Tailandia, siempre me olvido uno. Corea y me falta Indonesia, Malasia, Corea y Tailandia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el precio en dólares de Corea, que sería el precio en won coreanos entre el tipo de cambio de won por dólar. Y acá tenemos arriba, imagínense, el precio de un producto similar al de Corea, por ejemplo, esto imaginémonos que es los productos Samsung, un televisor Samsung o el precio está en wones entre el tipo de cambio, y arriba tenemos el precio en dólares de un televisor japonés. ¿Qué pasó en Japón? Miren, en Japón, miren cómo sube el tipo de cambio, 30%. O un producto chino, miren cómo sube el tipo de cambio en China. Entonces, lo que va a pasar es que el competidor japonés o chino que compite con el productor tailandés van a reducir su precio producto de ¿qué? De la depreciación de su moneda respecto al dólar, por lo tanto pueden ser mucho más competitivos en dólares, bajar su precio en dólares, mientras que el productor coreano, tailandés, de Indonesia o de Malasia se ven afectados porque tienen inflación acá y su tipo de cambio no se está depreciando. Entonces empieza a subir este componente, pero este no sube, por lo tanto pierden competitividad. ¿Qué requerirá Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur o Corea? Una depreciación de su moneda. Pero como mantienen fijo el tipo de cambio, no pueden abaratar. Mientras que sus competidores, Japón y China, están con una moneda subvaluada, acá tienes una flechita hacia arriba, y hacen que se vuelvan más competitivos. Más o menos, entonces sigamos, y acá, a ver. A ver, ¿cómo hacemos para que hagan? A ver, esto puede funcionar como un pequeño ejercicio ahorita, a ver. Mándenme pantallazos, si quieren al WhatsApp de cómo enfocarían el siguiente problema. Me voy a tomar un vaso de agua mientras ustedes hacen el ejercicio, en 5 minutos les doy, o 10 minutos como que hacemos un break pequeño. Miren el ejercicio que les estoy planteando. Y no ustedes jurarán que solo me baso en Krugman, porque veo que lo cito demasiado, pero sí he leído otros autores, muchachos, ¿no? Pero miren lo que dice Krugman, justamente en el capítulo que Magali nos va a obsequiar, el capítulo que dice Todos caen en el derrumbe de Asia. ¿Qué dice Krugman en esa cita? Y precisamente lo bueno es que
que ustedes leen esa cita y con lo que están aprendiendo del curso, la idea es que les quede mucho más claro. Nuevamente, recuerden que este curso lo que les sirve es para entender más la coyuntura y si leen un periódico, leen algo sobre el entorno internacional, lo entienden. Entonces, esta fue una pregunta que tomé, me acuerdo, cuando había otro curso parecido que se llamaba Tópico de Economía Internacional, y ahí sí tenían que desarrollar. Entonces, la pregunta es la siguiente. Al explicar la crisis asiática, 1999 señala, durante 1996 y la primera mitad de 1997, la máquina de crédito que había creado el boom de Tailandia comenzó a marchar en reversa. En parte esto se debía a acontecimientos externos, los mercados para algunos de los productos tailandeses se debilitaron y una depreciación del yen japonés hizo que la industria del sudeste asiático fuera menos competitiva. Con la información que a continuación se proporciona, puede usted dar un respaldo cuantitativo a dicha información. ¿Y qué les doy? Le voy adelantando. Miren lo que tenemos acá. Japón tiene una inflación de 2% entre diciembre del 95 y junio del 97. 2% de inflación, ¿qué hace? Hace que esto suba 2%. Pero en paralelo tiene una depreciación de ¿cuánto? Bien alta. El tipo de cambio pasa de 83.7 a 125. Es decir, casi no tiene inflación, pero su moneda se deprecia. Volviendo a este componente, quiere decir que esto está subiendo bastante, esto está estable, por lo tanto, el precio en dólares al cual puede vender un productor japonés está cayendo. Pero en cambio, ¿qué pasa en Tailandia? O sea, vean, en Tailandia hay 14% de inflación y su tipo de cambio no se ha movido. Es decir, volviendo a la fórmula, mientras que Japón está disminuyendo el precio al cual puede vender en dólares en los mercados internacionales porque su moneda se está depreciando, en Tailandia lo que está pasando es que hay inflación, lo cual le quita competitividad y el tipo de cambio no lo compensa. ¿Ya? Entonces, tienen 10 minutos para enviarme en la forma que crean ustedes el cálculo siguiente. Hagan algún cálculo que me permita tener una idea de qué tanto fue ese desequilibrio que dice Krugman. Entonces, lo que ha dicho Krugman, yo les estoy poniendo números para que ustedes calculen qué tan grave es la magnitud de ese desequilibrio. Qué tan grave es que la depreciación del yen japonés haya dado la competitividad de Tailandia. ¿Ya? Entonces, hagan el cálculo así a mano nomás, obviamente, pero pongan sus fórmulas y me va a decir, yo lo aproximaría de esta forma, en los grupos de siempre y nos reconectamos solamente en 10 minutos. Ya es para ver más o menos cómo enfocan el ejercicio. Tiene algo de puntaje, muchachos, para que se animen. ¿Ya? En 10 minutos, es decir, ya, 8:30 nos volvemos a encontrar. Me envían por WhatsApp o como creo pantallazo nomás de cómo formulan. Los mismos grupos de siempre, por favor. 8:30, recomenzamos.
Ya, un cálculo ya llegó. Falta un minuto, muchachos. Escriban así nomás para ver cómo lo han enfocado. Sí, mándenlo nomás por el... o por individual o por grupal. Cualquier cosa, ¿vale? Ya me envió Natalie, Sebastián. ¿Alguien más por ahí? Ya. Bueno, Magali dice que está mal su cámara, pero ya, bueno, un pantallazo nomás, ya te creo, Magali. Vamos a hacerlo la próxima clase, el desarrollo, pero acuérdense de lo que han hecho ahora bueno, yo lo tengo también, para discutirlo en la próxima clase, que vamos a hacer solo ejercicios de tipo de cambio, ver un poco la vulnerabilidad externa, etc. Entonces, ya más o menos se deben haber dado cuenta de cómo un tipo de cambio que se mantiene fijo conforme hay inflación doméstica y cómo un país que mantiene el tipo de cambio fijo mientras el resto lo está depreciando va perdiendo competitividad. Entonces, por un lado, lo que tenemos es un país que empieza a consumir bienes transables y a producir menos bienes transables. Por lo tanto, tiene un déficit en cuenta corriente, mayores importaciones, menores exportaciones. Y en paralelo es el mismo país que está perdiendo competitividad frente a otros países. Por lo tanto, su cuenta corriente se va deteriorando significativamente. Y miren lo que se ve en la filmina siguiente. Acá vemos el déficit en cuenta corriente de los países del sudeste asiático. Cómo se deteriora déficit de 6-7% durante un periodo largo. El tema de la sostenibilidad de la cuenta corriente es un tema bastante discutible. Hay países como Australia que creo que han tenido 40 o 50 años de déficit sostenido y nunca han entrado en crisis. Pero acá en Asia sí hubo un problema. ¿Se acuerdan ustedes qué significa déficit? Ingreso menor que gasto. Ahorro menor que inversión. ¿Se acuerdan de la ecuación? ¿No es cierto? El ingreso igual a consumo más inversión más X menos M. Entonces, cuando uno ve un déficit en cuenta corriente, puede ser porque o está subiendo el consumo, o está subiendo la inversión, o está cayendo el ingreso, ¿no es cierto? Y eso puede ser un problema para la economía. Entonces, por un lado hay que ver cómo se origina el déficit. Si es que la economía está generando déficit, alguien ha hecho Latvia, creo, ahí debe haber habido un boom de consumo. No es lo mismo si yo tengo un déficit porque hoy día estoy gastando en consumo, que si hoy día tengo un déficit porque estoy haciendo un proyecto de inversión en el sector exportador, por ejemplo. ¿Cuál es más sostenible? Obviamente este. Primero hay que ver qué origina el déficit en cuenta corriente. Si es un aumento del consumo, un aumento de la inversión o una caída temporal en el ingreso. Acuérdense la ecuación I igual consumo más inversión más X menos C. Entonces, una economía que está con un boom de una farra, digamos, de consumo, tiene un déficit preocupante, ¿no es cierto? Y por otro lado, un país que tenga un déficit en cuenta corriente por una inversión bien hecha no es tan preocupante porque en algún momento esa inversión se va a volver capacidad productiva y en algún momento esa inversión probablemente se vuelve exportaciones, ¿no? Entonces, hay que ver qué origina el déficit, ¿ya? Entonces, y por otro lado, hay que ver cómo se financia el déficit. No es lo mismo financiar el déficit con capitales de corto plazo que con una inversión directa extranjera de largo plazo, ¿no? Entonces, acá vemos nuevamente por qué tengo déficit y cómo lo estoy financiando. Entonces, el mejor escenario es cuando yo aumento mi déficit porque tengo una inversión y está siendo financiada con una inversión directa extranjera. Y el caso más preocupante es cuando el consumo, el déficit se genera por consumo y está financiado con capital de corto plazo. Hay una analogía más o menos un poco elemental, pero que ayuda a entender este tema. Imaginémonos que ustedes quieren estudiar, obviamente van a tener un exceso de gasto respecto a su ingreso, porque ustedes no generan ingresos, son una carga mucho, obviamente mientras estudian, pero en teoría ustedes están, ¿qué? Gastando en inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están capitalizándose para entrar al mercado laboral y después de 5 o 6 años van a recuperar esa inversión. Entonces, un estudiante
de la universidad, lo que está haciendo es prácticamente, sus papás están gastando en inversión. ¿Y cómo lo están financiando? Y eso es uno. Mientras que no es lo mismo que ustedes, en lugar de ir a la universidad, se van pues a otro lado y empiezan a gastar toda la plata que se supone es para la pensión de la universidad y sus menús, se la gastan en consumo y no están capitalizados. Entonces, no sería lo mismo que ustedes tengan un exceso de gasto porque están pagando la pensión y estudiando, que en lugar de estudiar estén gastando la plata en otra cosa. Entonces, ese es el origen del déficit. Y imaginémonos, a su vez, la universidad se las paga un tío o su padre y le dice, ya, me la pagas cuando empiezas a ganar plata y ya tengas tu sueldo. De tu sueldo destina pues 10% y me vas pagando poco a poco. Entonces, eso sería un caso donde ustedes están gastando en inversión y se los van a cobrar lentamente. No es un capital muy depredador, el que no les han prestado ninguna persona que quiera aprovecharse de ustedes. En cambio, ¿qué pasa si los financian esos que dicen préstamos solo con DNI? Esos que les cobran una tasa alta y que llega un momento que le dicen, ¿sabe qué? Págame todo lo que te he prestado y resulta que ustedes no solamente no tienen ingresos porque se han gastado todo, no tienen ingresos extras porque lo han gastado todo en consumo. Entonces, si yo tengo una inversión y yo me estoy capitalizando y a cabo de 5 años empiezo a pagar gradualmente mi gasto de la universidad, estoy en este escenario. Si yo, en cambio, me he financiado con capital de corto plazo, un prestamista, esos usureros, para financiar gasto de consumo, llega el 5.º año y el inversionista lo que te va a decir es, ¿sabes qué? Págame todo lo que yo te he dado. Entonces, esa es una gran diferencia. Y se lo pongo con un ejemplo. A ver, vamos a dejar de compartir esto para compartir un Excel. Para que vean cómo se comporta el capital, el capital de corto plazo. Un segundito, por favor, muchachos. Ya. A ver, voy a abrir un Excel para... No es necesario un Excel, pero bueno. Ya, a ver. Un segundo. Ya, a ver, a ver que tenía pizarra. Estoy mal, muchachos. Ya. Miren, por ejemplo, ¿a qué me refiero con un prestamista usurero versus un prestamista de largo plazo, un tío benefactor? Ya sabemos que no es lo mismo generar un déficit con vía inversión, es decir, vía estudio que te va a capitalizar y te va a dar ingresos en el futuro, que financiar un déficit que es puro gasto en consumo, fiestas, juergas, etcétera, etcétera. Y no están estudiados. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el lado del origen. ¿Qué pasa con los capitales? Por ejemplo, imaginémonos un préstamo de corto plazo o, sin ir muy lejos, acciones, para que les quede más claro el ejemplo. Mire, pueden entrar capitales a financiar a un país porque entran inversionistas de afuera al mercado de bolsa, o por otro lado tienen un proyecto minero importante. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Miren, y nuevamente, Larisa, el tema de los flujos y de los saldos. ¿Ah? Año 1, año 2, disculpen la letra, año 3 y año 4. Año 1, entra un inversionista y compra acciones por 100. Ese es un flujo. ¿Cuánta plata hay en el mercado accionario de Perú por parte de inversionistas de afuera? 100. En el segundo año, igual entra plata por un proyecto minero, el flujo es 100. ¿Cuánta es la plata que ha entrado para el proyecto minero al fin del primer año? 100. Al inicio el flujo es lo mismo que el saldo. Es desesperante escribir así. A ver, bueno, el segundo año entran otros 100 porque ven la economía bollante, tienen expectativas que las empresas van a subir, entonces hay... ¿Qué pasó ahí? No sé qué hice. Ya bueno, no importa. Entonces acá tengo 200. Ya hay 200 de inversión extranjera en la bolsa. Igual
el segundo año ya hice acá mi perforación, he excavado, ya tengo el socavón, ahora traigo la máquina para el proyecto minero y la cantidad de plata que he metido en ese proyecto minero va a ser 200. ¿Ya? Y en el tercer año la economía sigue bollante, por lo tanto, y la gente está confiada, los inversionistas de afuera siguen metiendo plata en una economía emergente, digamos Perú. ¿Cuánta plata hay en la bolsa? Ahora el saldo es 300. ¿Ven? Distingan el flujo de saldo, ¿no, muchachos? La cantidad de plata a la fecha que hay de inversionistas extranjeros en la bolsa es 300, porque cada año ha ido entrando 100. Y ahorita ya acá empiezan a hacerse la planta, la refinería, para empezar a exportar para refinar el cobre, y ya tenemos metidos en esa mina 300. Viene el cuarto año y viene el pánico. A ver, si alguien me dice cómo se mueven estos flujos y cómo se mueven estos flujos. Quien me dé la respuesta tiene un punto más. Saben que cumplo. Adela ha visto que tiene sus puntos y Sebastián también. Y Juan Luis también, creo. A ver, ¿cómo se movería? Viene el pánico y cuánto entraría de inversión directa extranjera y cuánto entrarían de acciones. A ver, ¿se animan? Repito la pregunta, Juan Antonio. Imaginémonos, ya sabemos que en una economía hay 300 millones de dólares depositados en acciones por parte de inversionistas extranjeros, y en el otro no, son los mismos 300 millones, pero en un proyecto minero. ¿Cómo se comporta en el cuarto año frente a una turbulencia financiera internacional, una gran crisis que hace que los agentes se vuelvan adversos al riesgo? ¿Cuánto de plata va a entrar al mercado bursátil de esta economía emergente y cuánto de plata van a entrar como inversión directa extranjera? Son dos opciones. ¿Cómo entrarían diferenciando estas dos opciones? Ambos bajan, por ahí va bien, ¿sí? Pero no alcanza para tu bono. Algo más, tiene que decir algo más. Y de baja menos también. La sigue, no, deberían bajar menos a de la IDE. Porque ahorita viene el tema clave. Lo que puede pasar en el mercado de acciones, no hay bono esta vez, es que acá, lejos de que entre cero, esto se puede exactamente. Bueno, ya se emocionaron. Luis Diego y Sebastián medio punto, pues porque se demora. Voy a apuntarlo antes que me olvide. Si no me hacen acordar, Luis Diego y Sebastián, exactamente, dieron en el clavo cuando vieron que iban a perder su medio punto. Ya. Muy bien, muchachos, ya no valen más. Está bien, medio punto. Lo que pasa es que esto es un saldo, acuérdense. Pero este saldo financiero se puede volver un flujo. Es decir, se van los 300. Para que vean la volatilidad que puede generar estos mercados. Entonces, se van 300, que el saldo, cuando es un saldo financiero, se puede volver un flujo negativo. ¿Me explico? ¿Más o menos? Entonces, es como que todos los inversionistas extranjeros que hasta la fecha han metido su plata en la Bolsa de Perú, deciden irse. Y lejos de entrar 300, se van 300. Pero no hay forma que la inversión directa extranjera se vaya, porque no, ya excavaste el post, ya hiciste tu, ¿cómo se llama? Tu tajo abierto, ya hiciste tus campamentos, ya hiciste tu refinería. Esa plata ya no se puede llevar. Es decir, la IDE tiene un comportamiento más estable. En el peor de los casos, esto se volvería cero, en el peor de los casos, que el proyecto se paralice. Ese es el peor de los casos. Lo más probable es que si ya metiste plata tengas que seguir metiendo más para terminar el proyecto. Como le digo, no se va a ir estos 300 porque eso es inversión directa extranjera, tiene un comportamiento diferente a los préstamos de corto plazo. Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes se hubieran endeudado, efectivamente, Ana María, tiene costos hundidos que hacen que el proyecto tenga que seguir. Y no solamente tiene costos hundidos, sino que, claro, hundidos en el sentido que ya no se puede sacar esa plata y revertir la inversión directa extranjera. Entonces, como le digo, esto es como decir que es un comportamiento como un prestamista tranquilo. Esto es como un usurero que de un momento a otro dice, ¿sabes qué? Durante los 4 años que yo te financió, supuestamente la universidad te prestaba esto, págamelo al toque. Eso es el símil con sus
sus estudios, sus supuestos estudios que están financiados con capitales cortos. Entonces, lo que nos dimos cuenta en la crisis asiática es que los capitales no es lo mismo un capital de inversión directa extranjera que un capital de financiero, ¿no? Y eso nos dimos cuenta en gran medida a raíz de la crisis asiática, en particular Malasia demostró eso y ahorita quiero compartirles más bien la pantalla para mostrarles ahora, seguir con el curso, con el PPT. Miren ahora entonces lo que les comentaba. Por ejemplo, miren los capitales, la inversión directa extranjera, cómo se comporta respecto al PBI. Esto es la inversión directa extranjera y esto es el PBI. Cuando el PBI de las economías emergentes se desacelera, la inversión directa extranjera también se desacelera, pero no se vuelve negativa, sigue siendo positiva y lo ven acá. En cambio, los flujos de portafolio, por ejemplo, la economía se desacelera y los capitales se van y se vuelven negativos. Eso es una, como bien dijeron, salida de capitales. Como dijo Luis Diego y Sebastián, se van todos los capitales que han entrado, entonces puede haber un flujo negativo. Que la IDE tenga un flujo negativo se puede dar cuando el proyecto madura y te lleva las utilidades, pero no dejas el proyecto a medias, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que no es lo mismo estar financiando tu déficit en corriente con capitales de corto plazo, préstamos de corto plazo, probablemente inversión bursátil, que estar financiando tu déficit en cuenta corriente con capitales de largo plazo, bonos o inversión directa extranjera. Entonces, nuevamente, acuérdense que hay un origen del déficit, que es la parte macro, y su financiamiento. ¿Ya? Y entonces, otro tema adicional, todavía tenemos tiempo, ¿no? Tenemos hasta las 10, ¿no, muchachos? No, mentira. Vamos a ver cuánto. ¿Qué pasa, Magali? ¿No quieres hasta las 10 la clase? Ya, veamos. No, si no, seguimos la próxima clase. También me está doliendo la garganta. A ver, la crisis de Malasia y los controles capitales. ¿Por qué este tema también es importante? Porque con Malasia se empezó a tratar la salida de capitales de una forma diferente. Miren lo que vimos la clase pasada. La salida de capitales, cuando hay demanda por dólares porque te quieres ir del país, se puede enfrentar con elevación de tasa de interés, ¿no es cierto? Pero eso ya hemos visto en el caso del Reino Unido, es recesivo. Tú puedes dejar de apreciar la moneda, pero en el caso de las economías de Asia, había préstamos en dólares, no tanto como en América Latina, pero el tamaño del sistema bancario asiático era mucho más grande. Entonces, un 20% de dolarización en el mercado de crédito de Asia implicaba un montón de plata involucrada porque el crédito era mayor como porcentaje del PIB. Entonces, si tú deprecias para que suba el precio de la moneda que están demandando, puede ser inflacionario y recesivo. Y si vende reservas, ya hemos visto que eso tiene límites y conforme menos reservas tengas, te van a atacar más. Entonces, ¿qué hizo Malasia? Malasia dijo, no me gusta esta opción. ¿Por qué? Porque no quiero que haya problemas recesivos, sobre todo porque mis bancos están en problemas. Si la economía se recesa, le van a pagar menos a mis bancos y por lo tanto voy a entrar en problemas. Si deprecio, también estoy fregado porque tengo muchos préstamos en moneda extranjera y genero inflación. Y luego, reservas tampoco porque ya tengo poca reserva. Y entonces ahí entra a tallar el concepto de control de capitales, que no sé si alguien de ustedes ha hecho Malasia, creo que no, ¿no? Malasia aplica control de capitales, desafiando la ortodoxia del Fondo Monetario y el consenso que había en ese momento, dice, yo voy a poner control de capitales porque esa plata, así como entra, han visto esos menos 300, esos 300 que estaban de un momento a otro, ese saldo se vuelve un flujo negativo, no sale. ¿Y para qué hace eso? Para evitar que se le dé demasiado la tasa de interés o se deprecie la moneda fuertemente. Entonces, veamos. Por ejemplo, miren, comparen Malasia, que acuérdense que, por lo que hemos visto, lo que ha hecho es evitar esta opción de elevar tasa o depreciar y ha aplicado controles. Y entonces Malasia, miren, casi no tuvo que subir la tasa de interés, tampoco depreció mucho su tipo de cambio, mientras que Indonesia, miren cómo tuvo que subir la tasa de interés. ¿Hasta dónde? Más o menos hasta el título.
hasta la línea azul, miren, porque si haces acá, debe haber llegado hasta los 70-80%. ¿Por qué? Porque se estaban yendo los capitales y para que no se vayan tengo que yo ofrecer una tasa de interés alta, pero esa tasa de interés alta a su vez es recesiva y complica la situación de los bancos, ¿no? Más o menos, entonces miren cómo el control de capitales en Malasia supuso que Malasia tuvo que depreciar menos su moneda y tuvo que subir menos su tasa de interés, ¿no? Porque los capitales simplemente no se fueron. Y ahí, eso lo podríamos aproximar con el modelito Mandel-Fleming, pero vamos a ver entonces lo que dice Krugman cuando el primer ministro Mahathir, que hace poco volvió al gobierno a los y tantos años, impuso control de capitales. ¿Qué le dice Krugman? ¿Sabe qué? Los controles de capitales es una buena opción, perdón, pero es una posición necesaria posiblemente. ¿Por qué? Porque permite que la economía se recupere más rápidamente. ¿Por qué? Porque si yo no pongo control de capitales, voy a tener que subir excesivamente la tasa o voy a tener que dejar de apreciar la moneda tanto que la economía entre en recesión. Y si la economía entra en recesión, los bancos van a ver que la gente no paga su crédito y el sistema bancario va a quebrar y eso va a ser mucho más recesivo. Entonces, lo que dice Krugman, que hay que un poco permitir que los controles de capital le den un respiro a la parte macro para que no tengas que subir tasa de interés o depreciar tu moneda, ¿no? Y este es el primer ministro Mahathir. Este es un artículo de The Economist, donde ya en el año 99, pocos meses después de que Malasia impone control de capitales, ya se empieza a discutir si los controles de capitales funcionaron o no. Entonces es importante porque más allá de que haya funcionado o no, ya empieza a discutirse si los controles de capitales funcionaron o no. Si haces esa pregunta ya has cambiado tu paradigma, porque antes los controles de capitales eran malos. Y pueden ser malos, pero el tema es, ¿qué pasa frente a tres opciones? Subir tasa es malo, depreciar es malo, controles es malo. Lo que tengo que buscar es el menos malo, ¿no? Y ahí empiezan léanse el artículo y queda todavía abierto el debate si es que funcionaron o no, pero sí hay cierta evidencia de que evitaron que les fue un poco mejor que algunas otras economías. El problema es que nunca vamos a poder hacer un experimento de laboratorio con Malasia y asumir y estimar el escenario alternativo de Malasia sin control de capitales. Lo único que podemos ver es otros países en la misma situación y cómo les fue. Pero nunca estaremos 100% seguros si fueron los controles de capitales los que funcionaron en Malasia o fue que Malasia tenía mejor supervisión bancaria, tenía más ahorro interno, etc., ¿no? Y como le digo, la economía no da para experimentos de laboratorio. Lo más que puedes hacer es, no puedes repetir 100 veces el experimento y cambiarle algo, sino solamente te queda ver cómo le fue a Malasia, a Tailandia, a Corea, a Indonesia, y básicamente en Indonesia las cosas fueron bastante peor que en Malasia. Ahora es bien difícil establecer el efecto solamente de los controles o fue porque Malasia tenía una mejor macro también. Este es un señor del Fondo Monetario que fue justo el libro de Chastening que les he comentado al inicio de la clase. Empieza con este señor yendo a Corea, perdón, a ver qué pasa en Asia. Y este señor del Fondo Monetario dice que el rol de los controles capitales en Malasia fue menor, pero no dice que fuera negativo. Hay un cambio de paradigma en la interpretación del Fondo Monetario. No dice es malo, sino un rol menor. Ahí ya vas viendo en el lenguaje que los controles probablemente ya no son mal vistos, o son mal vistos, pero digamos, en una situación fea, cualquier opción va a ser costosa y probablemente los controles de capitales te dañan la credibilidad y otras cosas, pero la recesión que generas con una tasa de interés alta o una depreciación puede ser peor. El mismo Williamson del Consenso de Washington escribió todo un libro mencionando sobre estos ciclos de boom y ajuste en los flujos de capitales. Los capitales entran en exceso en una economía y después se van de golpe. Entonces, lo que dice Williamson en este libro es que un país no debe eliminar la posibilidad de aplicar controles para enfrentar situaciones de emergencia. O sea, lo ideal sería, muchachos, no estoy hablando a favor de los controles, sino que
si hay que hablar a favor de algo es de no llegar a esa situación de emergencia, ¿no? Y lo que dice Williamson es que para el caso específico de los países asiáticos, su aplicación durante la crisis hubiera reducido los severos efectos que se dieron en esas economías. Entonces ya empieza a hablarse que los controles de capitales pueden ser una medida necesaria, ¿no? O por lo menos mala, pero dentro de opciones que son costosas para todos, para la economía. A ver, acá. Bueno, a manera de conclusión, ¿se acuerdan de este diagrama? A ver, ¿dónde está el diagrama? Vamos rápido al diagramita. Nuestro diagrama de acá. ¿Qué pasa? La crisis asiática se genera por mantener el tipo de cambio fijo, por una mala supervisión financiera, por la distorsión que se genera en la asignación de recursos por el tipo de cambio. Entonces, a manera de conclusión, lo que dice, hay un debate entre Stiglitz y Rogoff que dice lo siguiente, y que un poco puede ayudar a resumir la situación, el estado del debate. Miren, ¿qué dice Stiglitz en el malestar de la globalización? No es ninguna casualidad que los grandes países en desarrollo que escaparan de los azotes de la crisis económica global, India y China, tuvieran ambos controles de capitales, controles a la entrada de capitales. Mientras que los países del mundo subdesarrollado que liberalizaron su mercado de capitales vieron caer sus rentas, la India creció a un ritmo superior al 5% y China, como saben, por encima del 8%. Esto es aún más notable dada la desaceleración generalizada del crecimiento y particularmente en el comercio durante este periodo. Eso dice Stiglitz. ¿Y qué dice Rogoff? Hay unos artículos colgados en la página del fondo donde se nota que no se quieren nada Stiglitz con Rogoff. Le voy a enviar, es un medio chismográfico, es como la farándula de la economía, pero le voy a enviar un artículo. Hay dos artículos, uno muy bueno, muy técnico, o sea, muy de política, que es el FMI contraataca de Rogoff. Pero hay otro que es una carta abierta de Rogoff a Stiglitz. Esas se las paso por WhatsApp para que vean cómo se quieren ambos. ¿Ya? Ese la van a leer con más ganas, porque tiene un poco de pullas entre ambos. Entonces, ¿qué dice Stiglitz? China e India, control de capitales a la entrada, les fue bien. Pero miren lo que dice Rogoff, y esto me parece bien importante, porque acá como que se concluye. Independientemente de cómo se distribuyen las culpas por la crisis financiera de las dos últimas décadas, abundan errores de concepto acerca de las virtudes y defectos de la liberación de los mercados de capital. En primer lugar, es lisa y llanamente un error concluir que los países con mercado de capital cerrados estén en mejores condiciones para capear el temporal en los mercados financieros. Hay que reconocer que las economías relativamente cerradas de China e India, es decir, lo que está mencionando ahí Stiglitz, no contrajeron la gripe asiática o por lo menos no se trató de casos especialmente graves, ¿no? Pero acá viene lo que me parece que es una conclusión importante. Pero tampoco lo fueron los casos de Australia y Nueva Zelanda, países que se ufanan de haber liberalizado radicalmente su mercado de capital. ¿Por qué? Porque los mercados financieros internos muy desarrollados de esos países estaban sometidos a una regulación sumamente adecuada. Y acá viene la conclusión más importante. Ojo, esto fue escrito a inicios a fines de los 90 y inicio del 2000, así que no es tanto ahora América Latina, Perú en particular tiene mucha mejor supervisión financiera, pero esto lo dice hace 20 años, que dice el peligro más grave acecha en el término medio, en especial en los casos de muchas economías de Asia Oriental o América Latina, en las que la debilidad y la falta de desarrollo en los mercados financieros se acompañan de una insuficiente regulación. ¿Qué nos está diciendo nuestro amigo? Disculpa que los vaya a marear. ¿Qué nos está diciendo Rogo? Nos está diciendo que ¿es problema de los flujos de capitales o es porque tú fijas el tipo de cambio mucho tiempo? ¿Es problema de los flujos de capitales o es porque tienes mala supervisión financiera? Entonces, lo que hacen los flujos de capitales probablemente es desnudar tus debilidades estructurales. Y un país puede abrir su cuenta de capitales si es que tiene buenas condiciones en su mercado financiero, si no es una economía dolarizada que en su crédito y que lleva a que no quieras depreciar, etcétera, etcétera. Si tienes una buena supervisión financiera, puedes hacer que los capitales entren libremente y no llegues a una crisis. ¿Más o menos? Entonces, ¿crees?
Ya, vamos a hacer dos cositas. A ver, todavía seguimos. Yo veo que están tan animados. Me los puedo imaginar virtualmente, así, como cuando lo veo medio cabeceando, así, en clase, me los puedo imaginar ahorita. Algunos viendo la Argentina-Paraguay con un ojo y otros con los dos ojos cerrados. Bueno, entonces muchachos, veamos ahorita lo que está faltando. Una cosita que es interesante, que les conté en la clase pasada, que les dije que lo íbamos a ver, es esto. Miren, ¿se acuerdan del ataque especulativo de Soros? Esto es una casi digresión, pero también sucedió durante la crisis asiática. Miren el ataque especulativo que se hizo a Hong Kong. En lugar de prestarse libras, se presta acciones. Tengo posición corta en acciones, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene? Que caiga el precio de las acciones, porque me he endeudado en acciones que tengo que pagar después. Los inversionistas dijeron en Hong Kong, voy a vender acciones y voy a comprar dólares. Tengo posición larga en dólares. Viene el ataque especulativo, ¿y cuál era la gracia de este ataque especulativo? Que si Hong Kong subía la tasa de interés, normalmente cuando sube la tasa de interés cae la bolsa, entonces iban a repagar más baratas las acciones. No necesitan de una depreciación para ganar los inversionistas. Y si Hong Kong abandonaba su junta de convertibilidad que ya llevaba décadas y depreciaban su moneda, ganaban igual que en el Reino Unido. Más o menos. Entonces el ataque especulativo sonaba perfecto, porque hiciera lo que hiciera el Banco Central, iba a ganar el especulador. Eso también está en el capítulo de Krugman que Magali nos lo va a conseguir. Ahora, la cosa es que hay que citarlo, ¿no? Porque si no, se puede convertir en una piratería. No te digo a ti, Magali, es mi responsabilidad. Tú consíguelo y yo lo hago legal. Le pongo, supongo que es para fines docentes, no hay problema con un capítulo y citarlo, ¿no? Y poner su fuente. Ya, entonces, aparentemente este ataque, efectivamente, fines educativos, no distribuibles, o tienes tu negocio mal. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Aparentemente los inversionistas iban a ganar, haga lo que haga el Banco Central. Pero el Banco de Hong Kong, que es un banco bastante ortodoxo, hizo algo que nadie esperaba. Yo no voy a subir tasa de interés, no voy a abandonar, y lo que voy a hacer al contrario es, yo como Banco de Hong Kong, por eso le dije si alguien quería hacer este caso, porque no lo conozco bien, pero lo que he escuchado es que el Banco de Hong Kong, ¿qué hizo para fregar a los inversionistas y evitar la caída de la bolsa? El Banco de Hong Kong entró a comprar acciones en la bolsa de Hong Kong, o sea, un banco central timbiando, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para afectar a los inversionistas que estaban apostando a que caiga la bolsa. Y Hong Kong sobrevivió porque tenía un montón de reservas y hasta ahora su tipo de cambio es alrededor de 7 dólares hongkoneses por dólar americano. Eso se los conté simplemente. Esto lo vemos en la próxima clase, pero quiero terminar la clase con otra cosa. Ahorita le digo con qué quiero terminar la clase. Un segundo. A ver, vamos a compartir pantalla nuevamente, pero vamos a ver. Ah, no, perdón, es pestaña Chrome. A ver, miren, acá la vista preliminar del bono, que para que vean que sí lo he colgado, pero no sé por qué no se ve. Entonces, ya que les voy a regalar su 1.5, aprovechemos para discutir las preguntas y me van diciendo cuál es la respuesta. ¿Ya? O sea, lejos, no voy a terminar la clase para detenerme en esta pregunta que sirven de repaso y para que vean un poco cómo va a ser el examen del quinto control. Obviamente que después que la resolvemos, ustedes van a pensar que estas preguntas son más fáciles que las que toman en el quinto control. Son parecidas, en verdad. La primera pregunta, señale cuál de la afirmación es cierta. Medida en dólares de paridad, China es la segunda economía más importante del mundo. La participación de China en el consumo de cobre es mayor que la participación de China en el PBI mundial. En lo que va del año, el yuan se ha apreciado respecto al dólar. ¿Cuál de las respuestas es cierta, muchachos? A y B, B y C, A y C, A, B y C.
A ver, láncese nomás, muchachos. Ya no hay nota, ¿eh? Porque ya les voy a dar un 1.5 a todos. B y C, dice Juan Antonio. ¿La A es verdadera o es falsa? B y C, dice Luis Diego. Ah, también, ya. B y C, están bien. Guardar y enviar, me imagino, ¿no? Vamos a ver. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Se fue todo mi examen? Como ven, estoy aprendiendo, recordando cómo se pone el examen. Ya. Ya. A ver, ¿cómo haría para guardar respuesta, supongo, ¿no? Ya. No se ya, B y C. Guardar respuesta y supongo que ahí puedo pasar, ¿no? Guardar respuesta. A ver. Un segundo. Ya. A ver, siguiente pregunta, ¿cómo hago para...? Ah, no, ¿cómo pasó la siguiente pregunta? A ver. Triste que te jalen por no saber cómo usar la cosa, ¿no? A ver, ya, a ver. Guardado. Ya. Siguiente pregunta. No sé cómo pasar a la siguiente pregunta. Ya. A ver. A ver. Es que no estoy habilitado ya. Entonces, la otra pregunta, a ver, vamos a ver. Estoy tratando de, a ver, lo que puedo hacer es, ya, voy a entrar a mi página a ver la pregunta, que la tengo acá. Vamos a ver no, habían 6, a ver, un segundito. Miren, van a ver acá, para que vean que no les miento, creo. Miren, acá está mi examen, ahorita les digo. Ajá, ¿ven? Okay. Sí, tienen razón, creo que solo hay una. Pregunta 1. Tienen razón, creo que... Entonces, un segundito, voy a entrar para compartirles mi banco de preguntas que he hecho para este control. Como ven, la memoria es corta, me he olvidado cómo se hacen estas cosas, y como no hice el control con tiempo, tengo este pequeño papel. Entonces vamos a ver banco de preguntas. Ahorita abro esa. Espérenme un segundito para seguir con las otras preguntas, porque eso sí, el banco de preguntas sí debe estar abierto. 6 preguntas. Mostrar todas. Editar. Ya. Ahorita les voy a decir cuáles son las preguntas. Un segundo. Ahorita les comparto la pantalla nuevamente. Ya. Voy a cerrar. Espérenme un momento, muchachos. Tienen su banco de preguntas. Acá está. Compartir. Vamos a ir viendo. Ahí debe aparecerles ahorita el banco de preguntas. Ya. Entonces, pregunta 1 es: una característica común de la crisis de primera, segunda generación es. Editar. Vamos a editarlo para que vean. A ver, ahí van viendo las... bueno, ya, no importa. Una de las características de la crisis de primera y segunda generación es la deficiente supervisión financiera. Cierran los ojos, le voy a quitar a la respuesta. La fijación del tipo de cambio, la política monetaria expansiva o déficits fiscales crecientes. ¿Cuál de los 4 factores es común a la crisis de primera y segunda generación? La deficiente supervisión financiera, efectivamente, la deficiente supervisión financiera ni se trataba en la crisis primera y menos en la de segunda. Probablemente había mala supervisión financiera en la de primera, pero en la de segunda no. Entonces, la 1 no era para ambas, la fijación del tipo de cambio sí fue en las dos, y en la de crisis asiática también. En primera, segunda y tercera generación, un factor común es la fijación del tipo de cambio. Política monetaria expansiva no hubo en la de segunda generación. Déficits fiscales crecientes tampoco hubo en la de segunda generación. Por lo tanto, la respuesta es la 2. Y la supervisión es la de tercera. Lo cual no quiere decir, Adel, que los bancos de la crisis primera que estuvieran bien supervisados, pero no es un tema que se hubiera visto en... A ver, acá. Pregunta, a ver, cierran los ojos para que no vean la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta. Un factor que podría explicar un mayor rendimiento del bono de Estados Unidos respecto al bono de Alemania es la mayor inflación en Estados Unidos, el mayor nivel en Estados Unidos, la perspectiva de mayor crecimiento en Estados Unidos o el mayor déficit fiscal en Alemania y Francia. La respuesta es, si hay más inflación en Estados Unidos, es verdad, hay más inflación en Estados Unidos y eso debe llevar a que
haya menos demanda por bonos porque el retorno real de los bonos es peor. Es decir, los bonos de Estados Unidos tienen que dar más rendimiento para cubrir la pérdida por la inflación, porque es un rendimiento de un bono de un título de renta fija. Acuérdense que hay un monto fijo, por lo tanto, si hay un monto fijo y hay más inflación, tienes que dar más rendimiento. Entonces, la mayor inflación en Estados Unidos sí es un factor que podría explicar por qué los rendimientos de Estados Unidos tienen más, son mayores que en Alemania, donde hay riesgo de deflación. ¿El mayor nivel de deuda en Estados Unidos? Sí, porque Estados Unidos tiene más deuda que la eurozona y que Alemania en particular. Alemania, acuérdense, tiene 50% de deuda, Estados Unidos tiene más deuda es más oferta, menos precio, más rendimiento. La perspectiva de mayor crecimiento en Estados Unidos también podría ser, Estados Unidos tiene mejores perspectivas que Alemania ahorita y probablemente eso también ayuda. Y la D es falsa. Alemania no tiene casi déficit y entonces no es un motivo por el cual el bono de Alemania debería tener más rendimiento. Por lo tanto es A, B y C, ¿no? Otra pregunta, a ver cuál sería. Ah, esta ya la dijimos. A ver si se ve esta. A ver, muchachos, ahí está. Estas son bonitas cuando se pone un gráfico. ¿Qué reflejan estas dos variables? A, el precio del cobre y el tipo de cambio de yuanes por dólar. ¿Verdadero, falso o incierto? O sea, me he comido los ejes a propósito, ¿no? Para que no, sí, porque si pongo los ejes se dan cuenta qué variables son. ¿Puede ser que ese gráfico refleje el precio del cobre y el tipo de cambio de yuanes por dólar? ¿Sí o no? Ya falta poco, muchachos. Hablen un poquito para... Además que son 9:10, ¿eh? Todavía tenemos 50 minutos. ¿Por qué no refleja la relación entre el cobre y el precio del yuanes por dólar? Porque entre ambas variables debería haber una relación inversa. Mientras más fuerte sea el yuan, efectivamente, Magal, Adel, ajá, y ahí se ve que hay una relación directa, ¿no? Entonces no es esa. Rendimiento del bono del tesoro y cotización del oro, podría ser que el rendimiento sí, porque cuando el rendimiento del bono cae, porque hay más demanda por bonos, cae el rendimiento y podría haber eventualmente también más demanda por oro porque la aversión al riesgo te lleva a demandar tanto bonos como y subir el precio del bono, bajar el rendimiento, como no, está bien. No juega, porque cuando hay más aversión al riesgo, el precio del oro debe subir y el rendimiento bajar. También debería haberse una relación inversa. Entonces, tampoco juega entre rendimiento bono y cotización del oro. En cambio, sí se ve, y es la variable porque la he graficado, esa sí viene de ahí. Lo que sí es la relación entre rendimiento del bono del tesoro americano y tipo de cambio de yenes por dólar. ¿Por qué? Acuérdense lo que les comenté, que cuando hay aversión al riesgo, ¿qué pasa? Aumenta la demanda por bonos y casi siempre también se aprecia el yen con respecto a todas las monedas, incluso el dólar, ¿se acuerdan? Entonces, lo que se ve ahí es que el yen se está apreciando en los mismos periodos en que el rendimiento del bono se va bajando. Hay demanda simultáneamente de bono del tesoro americano y demanda por yenes. Y al revés, cuando hay menos aversión al riesgo, por ejemplo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el rendimiento sube y el yen se deprecia con respecto al dólar? Porque acá la Fed, por ejemplo, anuncia sus medidas. Acá es el pánico de la pandemia. Aumenta la demanda por bonos y también aumenta la demanda por yenes. Pero viene la Fed a anunciar sus medidas y el rendimiento del bono se dispara y el yen se deprecia. Y otra vez vuelven los, ¿no? Entonces, es la respuesta C. Van viendo más o menos cuál es la lógica del examen, ¿no es cierto? Otra pregunta. Si en el 2012 Alemania se hubiese retirado de la Unión Monetaria y adoptado su propia moneda, digamos que regresa al marco, se podría esperar que ceteris paribus el euro se hubiera depreciado y la tasa de interés del BCE elevado. El euro se hubiera apreciado y la tasa de interés del BCE reducido. El euro se hubiese apreciado y la tasa de interés del BCE elevado.
el euro se hubiese apreciado y la tasa de interés del BCE reducido. ¿Por qué la respuesta es la... Obviamente que son excluyentes, ¿no es cierto? Entonces tienen que escoger una, que es la B. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenía Alemania durante el 2012, superávit en cuenta corriente, capitales entrando. Entonces, Alemania lo que hacía era hacer que el euro estuviese fuerte por el superávit comercial y en cuenta corriente de Alemania. Si Alemania se hubiera ido, la eurozona hubiera quedado con más déficit del que tenía con Alemania. Por lo tanto, la moneda se hubiese depreciado porque se quedaban solamente países con déficit en cuenta corriente, ¿no es cierto? Y si Alemania se hubiese ido, obviamente que Alemania estaba mejor que el resto, estaba creciendo más que el resto, acuérdense. Entonces, Alemania era el que impedía que la tasa de interés baje, ¿se acuerdan? Entonces, si Alemania se hubiese ido a la Unión Monetaria, es previsible que el euro se hubiese depreciado porque la eurozona que quedaba sin Alemania hubiera tenido más déficit en cuenta corriente y la tasa de interés se hubiera reducido porque la eurozona que quedaba sin Alemania estaría en mayor recesión que con Alemania incluida. ¿Más o menos? Como ven, son preguntas difícilmente tienen una segunda lectura, porque si son objetivos yo tengo que cuidarme de que casi no haya una segunda interpretación. Porque la duda favorece al reo, ¿no? O sea, si yo pongo una pregunta que no está clara, si ustedes me reclaman, puedo decir, sí, pues pudieron interpretarla así, ¿no? Entonces voy a evitar que la delegada venga en nombre de todos, de ustedes 15, y diga, profe, esto se entendió mal porque no estuvo claramente expresado. Lo voy a evitar en la medida de lo posible ese escenario, ¿no? A ver, la última pregunta, ahí está. Esta es de la lectura que probablemente no han leído, tal vez sí, no sé. Vamos a ver. Miren, de acuerdo con Krugman, el principal problema de la guerra comercial es el elevado déficit comercial de Estados Unidos con China. ¿Verdadero, falso o incierto? Muy bien, gracias muchachos. Falso, ¿no? Porque acuérdense que Krugman habla del efecto iPhone, ¿no? En China tiene ensamblado un iPhone, pero viene en parte de todo el mundo. El artículo de Krugman dice que el déficit comercial está sobreestimado. No es China con Estados Unidos, sino todo el mundo contra Estados Unidos, porque el iPhone se ensambla. Pero el componente chino es 4% del valor del iPhone. De acuerdo con Krugman, más preocupante que el déficit comercial con China es el creciente protagonismo de Vietnam. Puede ser que el protagonismo de Vietnam sea importante, Vietnam ha sido acusado de manipular su moneda, es una economía que está dinamizándose, ¿no? Pero Krugman no la menciona. C, el principal problema de la guerra, de la guerra, es la apropiación de tecnología por parte de China. Eso sí es claro, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es solamente la C. La A es falsa, la B no la menciona Krugman, la C y parece falsa, ¿no? Y la C es la única que es cierta. Entonces ya van viendo cómo son las preguntas, muchachos. Falta nomás que pueda colgar el examen en la plataforma, pero por lo demás, el PDF de esa pregunta sí, el problema es que tengo que sacarlas del Blackboard, del bono 2, pero sí, pues la puedo, igual son parecidas a las que he tomado en otro ciclo. Sí, te las bajo, Magali, después. Entonces, ¿en qué quedamos? La próxima clase, terminamos un poco el profe, el quinto control va a ser así, exactamente. Por eso es donde ustedes, muchachos, pueden sacar 20, 18, si terminar el curso con un 17, 18 hasta 19, o sacarse un 07 y terminar el curso con un 14, 15, o 13, 14, 15, 16. O sea, depende de este quinto control, para lo cual tienen que leer todo lo que está colgado en el Blackboard, todavía tienen tiempo. O sea, leer las lecturas va a implicar en gran medida que ustedes puedan sacar una muy buena nota en el curso versus una nota regular que no le sube el ponderado. Ese es el beneficio marginal de leer la lectura, porque de las veintitantas preguntas vendrán por lo menos 8 preguntas de la lectura y el resto más o menos de este tipo. Entonces ya están colgadas las lecturas, faltan algunas obviamente, pero vayan leyéndolas, porque si no van a perder puntos importantes. ¿Cuántas preguntas serán? Veintitantas. El examen va a ser sobre 20 y son 20 preguntas. Voy a colgarles
exámenes pasados. ¿Cuándo es, profe? El último día de clase. Está en el cronograma y en el sílabo. ¿Algo más? Por los exámenes sí preguntan. No han preguntado por la crisis asiática, pero sí sobre el quinto control. ¿Algo más, muchachos? Ya, entonces nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, y vamos a hacer solo ejercicios y voy a también a discutir sus trabajos en clase. Por ahí que les pregunto, muchachos, a los que han hecho su trabajo, que comenten algo. No van a hacer exposiciones, pero como yo voy a ver con sus trabajos y los voy a comentar, o sea, voy a hablar de las crisis que han mencionado ustedes y algunas otras crisis, y después hacemos ejercicios sobre tipo de cambio, que ese material va a estar colgado a más tardar el martes, para que puedan verlo si están interesados. Bueno, eso es todo. Buen fin de semana y que gane Perú mañana.